Estamos de vuelta en viernes a las 8:45. Antes de irnos a la pausa comercial, discutíamos respecto a ese secuestro de entre 8 y 9 personas que se produjo en el departamento de San Marcos. Vamos a oír a continuación unas declaraciones que se produjeron esta mañana por parte de Arturo González, el auxiliar del Procurador de Derechos Humanos en aquel departamento. Él es una de las personas que estuvo retenida y que finalmente logró fugarse, pero él escuchó algo que realmente le puso muy nervioso de la negociación entre el gobernador departamental de San Marcos y el grupo de secuestradores. Escuche. Tengo que decirlo porque abrieron el teléfono y yo la pude escuchar. La respuesta del gobernador fue: mejor liberen a los 5 policías, liberen a los 2 trabajadores de Nerguate y dejen retenido al auxiliar de los derechos humanos. Cuando yo escuché eso del gobernador, que es la autoridad, y que él dice haberlo consultado con el ministro de Gobernación, según lo que yo pude escuchar. Cuando escuché eso, la verdad, tengo que confesarlo, se me desmoronó el mundo, ¿verdad? Yo sentí, hasta aquí llegué. Escuchen ustedes entonces las declaraciones de este representante del procurador en San Marcos. Solo quiero añadir algo. El gobernador, el día de hoy, ha replicado diciendo que eso fue así, pero que lo que él estaba tratando de hacer era de permitir que las personas que se encontraban en mayor riesgo, porque no eran conocidas de los secuestradores de este grupo de pobladores de Tajumulco, como sí lo era el delegado de Derechos Humanos, pues pudieran ser liberadas rápidamente, que él no temía que le fuera a ocurrir nada malo a esta persona, que es alguien pues conocida o familiar de este grupo de personas. ¿Qué piensan? Yo considero, Juan Luis, que la base es nunca negociar menos con la vida de las personas, y nadie en esta mesa querría estar en el lugar de ese auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos. O ser objeto de negociación por parte del gobernador de San Marcos. Prácticamente un intercambio el que se estaba realizando y no debió realizarse ni con uno ni con todos. Yo creo que es de cerebrados haber propuesto eso. El gobernador tenía que exigir, porque esa es la única posición en la que él se encontraba, exigir que liberaran a todas las personas. Es lo único que él puede estar en posición de negociar, porque no era posible negociar el intercambio con otro prisionero o con otra persona que está detenida por otras razones, y tampoco con la vida de la gente. Me extraña que el gobernador diga que este fue un acuerdo al que llegó con el ministro de Gobernación, lo que escuchamos. No sé si sea así, pero ambos funcionarios deben de responder. Sí, pero me extraña mucho porque Mauricio López es una persona con gran experiencia. Yo no podría creer que se le haya ocurrido una estupidez de ese tamaño, pero... Mira, ahí lo que se ve es la angustia de esas personas secuestradas en un segundo, y estuvieron 6 días sin que nadie hiciera nada. Yo voy a seguir insistiendo en este tema. Nadie hizo nada por 6 días. Y eso es un segundo de angustia. Pero tú dices, nadie hizo nada porque nadie llegó en una operación a liberarlos. Correcto. Pero el gobierno sí hizo, porque envió 600 policías. No, lo hizo al tercer o cuarto día. Bueno, o al sexto. Pero bueno, eso ya es otra. Segundo, en países medianamente normales, un gobernador de esos dura 5 segundos. Por inepto. Entonces, ¿qué te dice esto? Que las personas, cuando son secuestradas, negocian al margen de las autoridades, y esto es una prueba de ello. Yo de luego no me han secuestrado nunca, pero si alguna vez me secuestran, ni ese gobernador ni los 21 restantes me gustaría que estuviera negociando tu liberación. Nada. Entonces lo que vemos es una ineptitud absoluta de las autoridades políticas, una falta de conocimientos básicos, que yo al gobernador se lo que haría si fuese al PDH, o si ustedes quieren hacemos una colecta, comprar un montón de películas estas de Hollywood donde negocian la policía con los ladrones para que aprenda algo, porque decir quédense con esto y libérenme a los de otros, bueno, que yo qué sé, qué vamos a decir pero esto es las autoridades que tenemos, autoridades inoperantes. Cuando operan, meten la pata hasta la ingle. Y cuando no hacen nada, dejan 6 días a personas secuestradas. Esto es lo que tenemos en el país. No hay que pedir cuentas. Lo que hay que es hacer elecciones y elegir gente que cumpla con su deber. Ningún gobernante cumple con su deber. Observar y respetar los derechos de las personas un segundo, no 6 días. 6 días.
Ahora, claro, el señor huyó, fue el único que huyó, no va a huir. Es quien huyó. Ahora ha existido una respuesta de parte de las autoridades y del gobierno central de por cuál razón se tomaron medidas de hecho hasta el cuarto o quinto día. No hemos escuchado decir al ministro de Gobernación qué sucedió durante los primeros 3 o 4 días de cautiverio de estas personas. Y ¿saben qué? Quiero añadir una cuestión. Pero yo quisiera preguntar, ¿qué medidas querían? ¿Qué medidas creen que se deberían haber tomado? Haber mandado a los 200 policías o a los 600 policías el primer día. Desde el primer momento. Y sobre todo, pero yo aquí quiero añadir una cosa más a lo que está diciendo Claudia. Cuando los secuestrados eran nada más personas de la empresa, ahí sí era... No había nada. Un problema, es un problema privado que se los lleva la Claro. la China y Así la lleva no 6 importa. Y es nada más cuando hay otros 5 y de hecho por el eso auxiliar fue primero, sí. bueno, pero por eso toman después a los policías, porque se dieron cuenta los secuestradores que con dos de la empresa generadora de luz no iban a lograr nada, porque ellos se pueden morir, que no se mueve aquí un pedacito nada en este país. ¡Qué terrible! El problema de fondo acá con todos los conflictos que hemos visto en los últimos días es que sea en el norte, en el sur, en el oriente o en el occidente, suceden todas estas situaciones sociales que llegan a una explosión y generalmente esa explosión es violenta. No sucede de otra ¿Pero manera. por qué le llamáis situaciones sociales? Es que empleamos términos, por ejemplo, llamarle a esto retención me parece peligroso. Esto es un secuestro. No es una retención, secuestro. Problemas sociales no. Grupos que roban energía eléctrica, que roban, que delinquen, que llevan años delinquiendo y el Ministerio Público con más de 300 denuncias únicamente ha detenido a uno. No, yo no le llamo problema social a eso. Eso no es un problema social. Yo no le llamo problema social a eso, en ningún momento. Yo estoy llamando un problema social a que la compañía tenía un problema y no es un problema que empezó este año ni empezó el año pasado, empezó hace 5 o 6 años y nadie le ha prestado atención. Sí. Ahora, si tú no le llamas problema social a lo que suceda en el campo privado, pues es otra cuestión. Es que no es un problema social, ese es el punto. Yo quisiera llevar la discusión hacia otro punto. Es que a mí me parece que todos exigimos un Estado o unas fuerzas de seguridad que funcionen con eficiencia, con aptitud, que realmente sean capaces de cubrir el territorio nacional. Pero señores, es que vuelta a reflexionar, no tenemos policía suficiente, no tenemos un presupuesto apropiado para tener esa policía. A ese punto quería llegar. Lástima que tú lo mencionaste antes que yo. Claro. Pero señores, es que nos hace falta muchísimo por construir el país que nosotros sabemos que necesitamos. Miren, ese tema, por ejemplo, de la energía eléctrica, ¿por qué ha tenido que esperarse 10 años, 8 años o 6 años? Es que eso tuvo que resolverse en el primer mes durante el gobierno de Berché, en que la gente empezó a presentar denuncias respecto de lo que creían que eran cobros abusivos. Ahí la Comisión Nacional de Energía tendría que haberle dado una solución al asunto. Y ahí es un conflicto dentro de un grupo social. Luego, que si el país tiene una generación de energía eléctrica demasiado cara, porque hay un grupo de generadores que hacen unos cobros abusivos, pues también hay que tomar una medida, una decisión. Bueno, por supuesto que entonces hay que resolverlo. Por también, Juan Luis, me encanta que tú hables sobre la presencia del Estado en estos lugares, pero yo le añadiría no solo la presencia del Estado en forma de policía, el Estado en esos lugares hace falta que se represente en todas sus magnitudes, en educación, en salud, en seguridad. Es decir, no vamos a llenar San Marcos de policías y que la cuestión social siga de la misma manera, porque el conflicto sería distinto. Y no solo es San Marcos, es después Huehuetenango, y tal vez vale la pena llamar la atención sobre algunos de estos lugares donde este tipo de cuestiones han tenido más auge. Esta retención de personas, secuestro de personas, más que retención, ha sucedido ahora en San Marcos, pero ha sucedido mucho en Huehuetenango, ha sucedido también en Petén, en lugares donde a veces la gente que llega, personas aisladas, profesionales que representan al Estado, llegan y los sacan. De hecho, han sacado gente que no tiene nada que ver con el Estado, pero les dicen ustedes, yo recuerdo a alguien de mi familia, lo retuvieron, lo acusaban de ser del INAV. ¿Y quiénes lo acusaban de ser del INAV? Personas, que es un Instituto Nacional de Bosques que lo que ya hace es impedir que talen inmoderadamente. Pero precisamente el grupo de gente con la que él se encontró era gente que depreda los bosques. Y mucho en estos lugares aislados se hace al amparo de las fuerzas del narcotráfico. Yo pienso que necesitamos un Estado más fuerte. Yo no estoy diciendo un Estado más grande, pero sí un Estado más fuerte, más sólido, más capaz. Pero mira, voy a otro punto más. Solo déjame ir un punto más que tú mencionaste y tiene que ver con el gobernador. Señores, es que en la medida en que nosotros no tengamos partidos políticos
reales, lo que vamos a tener son esos cuadros. Es que los alcaldes del lugar, uno de URNG y entiendo que el otro era de la unidad, no, de la UNEGANA, es que no, ni pinchaban, ni cortaban, no tienen ningún poder de convocatoria, no tienen ningún liderazgo, por no tener, ni siquiera conocen en realidad su municipio a cabalidad. Pero vamos a ver, no resuelven nada. Un ataque de zombie que le devoraron el cerebro. Ahí hay grupos con sus siglas que ya han sido identificados. Personas que hace años, gente que cobra. Sí, pero si ya se sabe, se dan recibos, cobra, y eso monta una bolsa de dinero de la que viven conflictivamente personas. Eso lo llevamos diciendo aquí por tiempo. ¿Qué me están diciendo? ¿Que el gobierno no lo sabe? De sobra lo sabe, solo hay que ir a San Marcos y preguntar. Tú preguntas y lo sabes, tú como ciudadano normal, sí lo saben, no les da la gana, y no les da la gana porque no van a gobernar. Esto del bien público es una mentira que no se lo cree nadie, y mucho menos ellos. Van a llenarse las manos con todo lo que pueden en el menor tiempo posible, y sucesivamente eso ocurre. Van a un Estado a buscar botines en el Estado con que quedarse. Si el Ministerio de Gobernación pudo poner 600 policías allí, es que hay capacidad de respuesta. Existe capacidad de respuesta. Pero no fue efectiva ni pronta. En eso estamos de acuerdo. Pero escucha, si las ¿qué hubo? hacen los 600 ahí que no han encontrado Bueno, pero al si grupito de las gente que puso, secuestró a estas no hace personas? falta muchas veces que en cada pueblo haya 20 policías. Lo que hace falta es que haya 20 policías cuando se necesita. Si las puso, pueden. Si pueden, ahora, si se dedican a negociar así, si dan 6 días... Pero no sí lo cumple. tiene que haber para que cuando se produzca la primera reconexión de energía eléctrica incorrecta, esa fuerza pública pueda llegar e impedir que siga ocurriendo la Pero situación. si eso lo saben quién es, Juan Luis, si hay denuncias con quiénes son. Pero sí se necesita esa presencia permanente. Lo más importante acá, y regreso a separar el conflicto social de las actividades criminales de estos grupos, es que el problema acá en San Marcos no terminó ahora mismo con la liberación, el escape o la fuga de estos 6. El problema persiste y va a persistir hasta que las autoridades no le presten la debida atención. Vamos a la pausa comercial, señores, y volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45.